La verdad que es que desde que empecé a hacer videos en YouTube con guías, tutoriales y consejos de No Man's Sky, pero de verdad es que muchas personas me han preguntado cómo poder conseguir las expediciones o las recompensas de esas expediciones pasadas que no pudieron completar. Pues hoy te traigo un video para poder hacerlas todas sin ningún hack, truco y simplemente modificando un solo archivo. Eso sí, este método solamente sirve para Windows, Mac y para la Steam Deck, así que si juegas en PlayStation, en Xbox, este método no te va a funcionar. Bueno, y como siempre te digo, si te gustó este video dale like y ayúdame un montón suscribiéndote, que la verdad que eso hace que el algoritmo de YouTube recomiende más mis videos y el canal crezca mucho más. Además, por acá en los primeros comentarios te voy a dejar el link de donde hacemos nuestros directos casi todos los días, así que no te olvides, pásate por allá. Así que sin más, vamos a ver cómo conseguir todas las recompensas de las expediciones muy fácil. Vámonos. Bueno, entonces les voy a mostrar que en estos momentos estamos en la expedición número 2, que es la Redux de Cabeza de la Playa, que nos entrega la fragata Normandy. Entonces ya les voy a mostrar cómo yo tengo mis recompensas de las expediciones, que la verdad me faltan bastantes por hacer. Pues bueno, en la anomalía, aquí en el sintetizador de mercurio, vamos a ir y vamos a revisar qué expediciones nos hacen falta. Como ven, no tengo ni la 1, la 2 ya la hicimos, no tengo la 3, ni la 4, ni la 5, ni la 6, ni la 7, ni la 8, la 9, la 10. De ahí para adelante ya las tengo todas. Entonces, para que de esa forma se puedan dar cuenta que vamos a poder recuperarlas todas y de una forma muy fácil. Pues vamos con el método. Entonces, para iniciar vamos a ir a nuestro Steam. También va a servir en GOG, en Mac y en Stream Deck. En todos estos vamos a tener que buscar el modo de desconectado. Vamos acá a las opciones de Steam y vamos a darle a pasar modo desconectado. Como ven, ya Steam se nos pone en modo desconectado y lo recomendable para asegurar más sería desconectar literalmente el internet de nuestro computador o apagar el wifi o lo que sea para que no vaya a entrar señal de internet y no nos vaya a actualizar ese archivo que vamos a modificar. Bueno, antes que desconectemos el wifi, vamos a entrar a este link, que es un link de un repositorio en GitHub que lo ha creado un jugador que se llama Leo Demon, y como ven él nos ha expuesto aquí todas las expediciones Redux y adicional también las completas de las últimas que hemos podido hacer. Entonces está desde la 1 hasta la 16 y seguramente él va a seguir montando. Entonces lo que vamos a hacer es que podemos, bueno, vamos a revisar un poquito. Él acá nos muestra más o menos qué es lo que podemos hacer, cómo hacerlo, algunos consejos, porque está compartiendo este método. Entonces bueno, vamos a darle por aquí en traducir para poder entender un poco más. Dice: vuelva a jugar todas las expediciones de No Man's Sky con un simple copy y pega de un archivo en un directorio. Vamos a ver cuál es. Sin modificaciones ni influencia en los archivos guardados, que esto es muy importante porque no vamos a utilizar ningún save editor ni ningún archivo que nos va a modificar internamente nuestra partida y de esta forma tenemos riesgo de que se nos vaya a dañar. Sin intervención en los archivos del juego. Y bueno, algo importante es que esto solamente estará disponible para Windows, Mac y para la Steam Deck. Podemos descargar todas las expediciones desde este link directamente. Nos pone una nota que puede que se hayan realizado algunos cambios en la progresión original porque con las sucesivas actualizaciones de Hello Games ciertas referencias en la base de datos del juego han cambiado. Como resultado hemos tenido que adaptarnos modificando en ocasiones algunas misiones, ya que no es posible. Pero no te preocupes, se han respetado las recompensas principales y la historia original. Esto es un proceso de rehacer y revisar. Él mismo ha hecho las expediciones para verificarlos y es un proyecto guardado muy bueno, pues que nos pone ahí en Steam y que también han podido verificarlo todo. Dice que consejo: la progresión a través de las etapas se conserva de manera que las recompensas solo se pueden obtener cuando se han alcanzado los objetivos para poder ganarlas. Después de todo somos héroes exploradores. ¿Por qué lo comparte? Está dirigido a los viajeros héroes que quieren ponerse a prueba frente a los requisitos de las expediciones anteriores. Acabo de empezar a jugar y me arrepiento de no poder hacerlas, como a muchos, sobre todo a mí también me pasa que quiero tener las demás recompensas y no puedo. Este es un muy excelente método. Aprender las mecánicas de juego y obtener recompensas relacionadas sin tener que hacer trampa, añadiendo mediante un mod o un editor de partidas guardadas. Eso es muy importante, porque no es un mod ni es algo que está modificando los archivos internos, sino que está agregando literalmente o desbloqueando esos archivos que están ya dentro del juego para que los puedas obtener legalmente. A veces cuando nosotros copiamos naves que son de expediciones, lo que se hace es que se le pone a una nave normal la skin de la nave de la expedición. Entonces, si llega a haber una actualización, esa skin se va a borrar de esa nave y va a aparecer una nave X cualquiera
que va a obtener esa skin, entonces se nos va a eliminar esa recompensa. Con este método no, porque lo que se está haciendo es que se está desbloqueando directamente la recompensa del juego, la original. Por eso entonces decidió los archivos JSON de Hello Games y adaptarlos para su propio uso. Entonces bueno, ¿cómo se hace este método? Y vamos a hacerlo. Entonces, como les mostré yo ahora, entonces yo quiero hacer la expedición número 1 porque vieron todavía no la tenía, que es la primerita. Y vamos a darle aquí, nos va a abrir la carpeta, vamos a darle en caché y acá nos va a aparecer este que es el archivo que vamos a tener que guardar. Entonces vamos a darle en Season Data y vamos a darle aquí en los 3 punticos y Download o descargar. Nos va a cargar y nos va a permitir descargarlo, que pues básicamente lo que podemos hacer es en una carpeta por acá nueva, vamos a darle en expediciones. Vamos a crear ahí otra, vamos a crear una que llama la 1, un ejemplo, y vamos a guardar ese caché que dice Sasandito caché y guardar. Luego de esto, él nos explica que vamos a tener que ir a una carpeta en específico. Para Steam, vamos a buscar este directorio. Para Mac, vamos a buscar este específico. Para GOG, que es el otro launcher para poder jugar No Man's Sky, es este. Para Steam Deck, es este. Entonces, en este caso, pues vamos a darle en el símbolo de Windows, vamos a copiarlo primero, control C, símbolo de Windows y control V. Entonces, como ven acá se nos va a abrir y vamos a darle en Enter, o si no nos aparece simplemente borramos hasta que nos aparezca la AppData. De aquí vamos a buscar el que diga Hello Games No Man's Sky, vamos a seguir aquí el orden y se supone que es este, donde diga caché, ¿cierto? Aquí como ven, vea, este es el archivo que vamos a tener que reemplazar actualmente. Vamos a buscar en una nueva carpeta el archivo que descargamos. Entonces una vez que encontramos el archivo, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo. Vamos a darle, claro está, en reemplazar el archivo de destino. Y una vez que pase esto, vamos a abrir nuevamente No Man's Sky en modo desconectado. Vamos a esperar a que abra. Y ya nos abrió normalmente como se abre pues el juego. Vamos a darle en jugar. Dice que servidores de No Man's Sky conectando porque lo tenemos en desconectado. Y cuando vamos a una nueva partida, mire, Expedición 1, Redux los pioneros. Tiempo restante 448 meses. Vamos a iniciarla para mirar a ver qué tal. Como ven, vamos a iniciar expedición como normalmente se hace. Está arrancando. Esta animación la conocemos ya mucho. Y recuerden que en estos momentos, cuando estoy grabando el video, estamos en la Redux, que pues está en línea en la Redux de la número 2, que es la Normandy, que es la de Beachhead. Y en estos momentos pues estamos iniciando la 1. O sea que así tengamos una expedición corriendo en el momento, pues este método nos va a funcionar perfectamente. Vamos a ver, estamos operativos. Dice Expedición 1 Redux los pioneros, primer contacto. Y ya podemos arrancar y vamos a ver la expedición, las recompensas. Entonces despegar todo, que nos da espacios de inventario. Aquí en expedición fase final, entonces el primero nos da espacio de inventario y el quinto nos da planos de calcomanía, estandarte de la expedición pioneros, personalización de unidad aerodinámica, de máscara de batalla dorada de primera progenie, planos de bandera de expedición de pioneros, explosión, multiherramienta, explosión de tormenta y paquete. Entonces, como ven, ya que vamos a poder iniciar la expedición y asimismo vamos a poder hacer todas las que tengamos de ahí para atrás que no hayamos completado. Algo muy importante que también deben tener en cuenta es que se van a tener que hacer las expediciones completas. Ya pues eso se va a poder hacer en el tiempo que ustedes quieran y las recompensas van a tener que completar directamente toda la expedición para que así puedan tenerlas habilitadas en sus partidas principales. Miren que en este caso yo la inicié desde la partida, desde una partida nueva. Vamos a salirnos a ver qué pasa si la iniciamos desde la partida principal, desde la terminal de la anomalía. Vamos allá a ver, selección, sí, jugar en la principal, que sería esta. Pues bueno, ya iniciamos desde la principal, vamos a la terminal de la expedición a ver si está habilitada allí para poder iniciarla como si fuera una nueva expedición. A ver, terminal de la expedición y nos dice efectivamente expedición 1 Redux pioneros, seleccionar equipamiento, igual como si estuviéramos haciendo una expedición nueva. Aquí vamos a poder agregar tecnologías, aquí vamos a poder agregar todo lo que son recursos y también me imagino que vamos a poder llevar nuestra nave y nuestra multiherramienta. Entonces, como siempre les digo, lleven soportes vitales, lleven geles, lleven baterías de iones, buenos módulos clase S o clase X, para que se les haga mucho más fácil y puedan completarla más rápido, porque la idea es pues tanto hacer las expediciones, también tener
esa recompensa. Bueno, algo muy importante, ¿dónde voy a sacar los archivos? Pues claro, abajo en los comentarios y en la descripción les voy a dejar el link de donde pueden ir a buscar estos archivos que les estaba mostrando acá y poderlos descargar todos. Les recomiendo que pronto los descarguen completos de una vez, todos los archivos, que bueno, voy haciendo de este link directamente acá, por acá, a ver, acá dice Relay Project y abajo van a poder encontrar el source code.zip o un .gar. Pues descarguen el .zip y miren que esto fue actualizado hace 2 semanas. Entonces la verdad es que ellos han estado actualizándolo mucho, porque cada vez que llega una actualización o una nueva expedición van montándola ahí. La verdad que me parece muy chimba, y de verdad que si se puede agradecer a esta gente que hacen esto y a la comunidad de No Man's Sky, porque cada vez nos sorprende más con cosas como estas que salen. Esto creo que ya lleva un tiempito donde lo han desarrollado y lo han sacado, pero la verdad es que impresiona cómo esta gente es capaz de hacer esto para que nosotros, que llegamos un poco más tarde al juego, podamos disfrutar de esas recompensas. Y bueno, parcero, así es como vas a poder conseguir todas las recompensas de todas las expediciones, no importa si acabaste de llegar o llegaste hace un tiempito y no pudiste conseguirlas. Y por acá vas a poder encontrar otro video que seguramente te va a ayudar mucho con tus partidas. Además de por acá te va a aparecer mi canal donde están todos los videos de No Man's Sky. Pásate por ahí que seguramente alguno te servirá. Y además deja tu like y tu suscripción, que de verdad que me apoyas un montón. Nos vemos en un próximo video, parcero. Saludos.